Hola a todas. Comenzamos ahora el encuentro organizado por la Asociación de la Prensa de Oviedo y el Colegio Profesional de Periodistas de Asturias por el 8M, en una mesa online que hemos titulado Periodistas asturianas en el año de la pandemia. Hace un año os pedíamos que hicierais un ejercicio de imaginación y soñarais cómo sería una portada del 8M en un mundo en el que se hubiera alcanzado la igualdad plena. Incluso quedamos en las escaleras de la Junta General para hacernos una foto que ilustrara esa portada. Hoy, de manera telemática, os pedimos justo lo contrario, que hagáis memoria, que penséis en vosotras en ese 8M del año pasado, en cómo vivisteis aquel día y en cómo ha sido este último año de vuestra vida, con el confinamiento, con los cierres perimetrales y el teletrabajo, cómo habéis quizá pasado de aquella sensación inicial de irrealidad a una angustia por una pandemia que se prolonga más de lo que nos gustaría. Y nos gustaría que lo hicierais desde el punto de vista profesional, que nos contéis cómo estáis trabajando y conciliando, cómo ha afectado la pandemia a nuestro oficio, desde la organización de las empresas al uso de herramientas digitales y al modo en que nos relacionamos con la información. En fin, que nos contéis lo que queráis para recopilar cómo ha sido el año de la pandemia para las periodistas asturianas. Os voy a dar un turno inicial en el que me gustaría que os presentarais con vuestro nombre y con la empresa para la que trabajáis y que nos hagáis una breve exposición. A continuación plantearemos una serie de bloques temáticos para animar el debate, pero en realidad son solo propuestas. Podéis hablar de lo que queráis sin cortapisas. Así que empezamos. Os agradecería eso, que os presentarais vosotros mismas y no sé, ¿qué te parece, Marta, si rompes tú el hielo y empiezas? Pues vale, genial. Hola a todas, hola a todos. Es muy fácil recordar dónde estaba el año pasado. Estaba en Bilbao trabajando, como los últimos ocho de marzo, que siempre me toca trabajar. Y la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, que es uno de mis clientes, participaba en un festival de música, Música se llama, y ahí estaba en pleno 8 de marzo, pues asistiendo al concierto y bueno, trabajando. ¿Cómo ha sido el año? Bueno, ha sido un año muy extraño, ha sido un año agotador, está siendo un año agotador porque eso no ha parado. Yo lo divido en dos fases. La primera fase fue esas semanas del confinamiento que fueron un poco terribles porque todos los días eran lunes, todos los días eran iguales. Y así durante muchas semanas. Y creo que eran 14, si mal no recuerdo, bueno, por cosas, ¿no? Luego ya cambió un poco, afortunadamente ya puedes salir, ya puedes ver a los clientes, ya te pudiste mover un poco. Pero realmente, si tengo que poner una palabra este último año, ha sido agotador y terrible. Porque se ha mezclado todo. O sea, el tema laboral no ha podido escapar del tema pandemia, del tema tan serio, tan dramático, ¿no?, que nos rodeaba. Y se ha metido, se ha entreverado y de momento pues ahí sigue. Esperemos que dentro de pocas semanas a finales de verano o en otoño, pues esta sensación, si volvemos a hablar, pues sea otra. De momento no es así. Muchas gracias, Marta. Y Bárbara, cómo fue tu 8M y cómo ha sido tu año? Bueno, hola a todas. Estoy encantada de compartir pantalla con tanta gente. Yo soy Bárbara Alonso y trabajo en la radio y televisión del Principado de Asturias. Recuerdo perfectamente el 8M del año pasado porque a las 12 de la mañana me fui a la concentración que había delante del Ayuntamiento de Langreo con mi hija de 14 años y mi hijo de 12. Y después tenía una comida familiar para celebrar mi cumpleaños y el de mi cuñado, y fue la última comida familiar que tuve en el último año. No fui a las manifestaciones de la tarde por motivos de compromisos, pero lo recuerdo perfectamente porque desde 2018 sigo saliendo a la calle todos los 8M, más bien impulsada por mi hija, que creo que es la que más impulsa este movimiento, las jóvenes. Y todo lo que vino a continuación, pues bueno, no tuve ni un solo día de confinamiento. Yo no viví el confinamiento, soy una de las pocas personas que no se quedó en casa. No podía quedarme en casa, tengo un puesto de responsabilidad y a la responsabilidad cotidiana de organizar equipos se sumó la responsabilidad de gestionar el miedo
el miedo de la gente y el mío propio. Fue difícil, fue muy, muy complicado, como dice Marta, hay varias fases, ¿no? Yo ya no sé si por olas o por estados anímicos o por presión hospitalaria o por cómo la sociedad lo vive en la calle. Claramente hubo 3 meses que fueron, como una película, una auténtica película en la que yo me desplazaba a Gijón todos los días por una autovía minera que estaba vacía. Recuerdo perfectamente madrugar y no encontrar ni un solo coche, recuerdo perfectamente volver a casa por la tarde y el silencio que había en Gijón cuando salías era un silencio raro, no sabría describirlo de otra manera. Luego, bueno, llegó el momento de gestionar, cómo contar a la gente lo que estaba pasando sin poder estar en muchos de los sitios donde el cuerpo te pedía estar, ¿no? Porque era lo que necesitabas, enseñarle a la gente que ellos estaban en casa, pero que la vida seguía, que la vida era complicada. Recuerdo perfectamente los movimientos solidarios vecinales que íbamos a grabar con nuestras cámaras y recuerdo, sobre todo, cómo la sociedad en general conectó con nosotros y nos enviaba vídeos y entonces yo creo que todos nos convertimos, ¿no?, en testigos de lo que estaba pasando. Unos teníamos el lujo, por decirlo de alguna manera, de enseñárselo a los demás, pero porque queríamos compartir con todos lo que estaba pasando. El trabajo. El trabajo cambió mucho. El trabajo durante esos 3 meses, era de evitar el contagio, de evitar la enfermedad a todos y a todas las que contribuían, con la jornada cotidiana. Luego vino el primer desconfinamiento y adaptar la redacción, los equipos, ya conocías algo más, cómo tenías que ampliar espacios, cómo tenías que evitar reuniones. Y bueno, como este mundo, ¿no?, en el que estamos hoy nosotros compartiendo, lo inundó todo, el mundo telemático, el mundo de las ruedas de prensa telemáticas, el mundo de las llamadas, de las videoconferencias, de las videoreuniones. El verano fue una esperanza, yo creo, para todos. Todos creímos que, bueno, que iba a ser más sencillo empezar de nuevo en una nueva normalidad que nunca volvió a ser ni nueva ni normalidad. Y ahora aquí estamos, ¿no? Yo creo que fatigados, por utilizar ese término que se ha puesto tan de moda, ¿no?, de fatiga pandémica, pero creo que todos nosotros, todas las que participamos en esto de la comunicación, ¿no?, seguimos con fuerza, seguimos pensando que tenemos que trasladarle a la sociedad un mensaje de esperanza y sobre todo un mensaje de que entre todos, podemos salir adelante y lo estamos haciendo poco a poco. Pero bueno, ¿cómo resumir este año? Yo los 3 primeros meses, insisto, me paro a pensar en ellos y me cuesta, y el día a día de hoy es diferente, pero sigue basado en contar a la gente lo que está pasando. Muchas gracias, Bárbara. Es verdad que el confinamiento parece que queda ya un poco lejos, ¿no? Piensas en él y queda ahí como, uf. Graciela, ¿nos cuentas qué tal tu 8M y tu último año? Para Bueno, procurar hola, presentarte. hola a todas. A ver, yo el 8M lo pasé en casa. Sí que yo ya estaba viendo todas las noticias que había y todo y decidí pasarlo en casa como los días previos a que nos confinasen. O sea, mi confinamiento fue un pelín más largo. Luego el confinamiento fue bastante difícil porque en mi caso no trabajé durante todo el confinamiento, entonces se convirtió todo un poco en el día de la marmota. Era todo lo mismo. Y además tenía la preocupación por los familiares que tengo trabajando como sanitarios, ¿no? Me contaban cosas, veía cosas y vivías con esa preocupación. Además de estar en casa, claro, tienes mucho más tiempo para pensar y piensas en ellos. Si a eso le sumas el no trabajar, pues fueron unos meses muy difíciles. Y luego a partir de ahí, pues conseguí un trabajo eh, que no tiene nada que ver con el mundo de la comunicación y ahí empezó el cambio en mi vida total
logré salir un poco de esa espiral en la que me había metido con el confinamiento, pero el verano sí que fue un punto y aparte y un punto de reflexión, y luego ya después de eso me quedé embarazada, entonces la vida, o sea, me cambió. Este último año es el cambio total, o sea, es un antes y un después. Yo sí que es verdad que lo voy a recordar como un año bonito por eso. Por eso, a pesar de todo lo que pasé, va a ser mi año, ¿no? Mi año bonito, más que nada por el bebé, por la buena noticia. Pero sí que fue un año muy difícil y lo sigues pensando y te cuesta pensar que ahora pues no puedes ejercer lo que, lo que realmente te gusta. Tienes suerte de tener un trabajo que también, viendo las cosas que ves al día a día, pues te tienes que sentir muy afortunada, pero mi resumen es ese, que al final para mí fue todo muy bien por la buena noticia que tuve después. Pero ese es mi resumen, básicamente es ese de mi año. Muchas gracias, Graciela. Enhorabuena. Gracias. Azahara, ¿nos cuentas qué tal tu 8M y cómo ha sido tu año? ¿Me veis bien? Es que estoy teniendo algún problemilla. Te oímos, te oímos. Vale, pues nada, mi año 2020 empezó en Londres porque, bueno, me mandaron ahí a hacer una cobertura sobre el Brexit y en aquel momento me pareció un viaje como muy duro, ¿no? Porque fue un viaje con una agenda muy apretada, en una ciudad como Londres, y luego durante todos estos meses he pensado mucho que poco sabíamos lo que nos venía encima, ¿no? Y cómo dábamos por hecho cosas como coger un avión y de repente plantarte en Londres, y al final fue como un símbolo, ¿no?, de lo que fue todo el año. El 8M me tocó hacer el reportaje del domingo, el reportaje central, y bueno, la historia fue que convocamos a 20 mujeres, ¿no?, representativas de todos los ámbitos. Entonces, de repente, el día que habíamos quedado con el fotógrafo, el jefe de fotografía, a hacer la sesión en el estudio, empezaron a aparecer mujeres por allí, más de esas 20, ¿no? Entonces, sabéis lo de yo te digo a ti, tú me dices a mí, y aquello también como que fue un aquelarre, ¿no?, una fiesta de mujeres deseosas de reivindicar, de participar, y también dio un poco la medida de qué poco sabíamos lo que se nos venía encima, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ya sabes lo que pasó. Ahora estoy en la redacción del Comercio, no sé si la veis por aquí atrás, y estamos muy poquitas personas en determinados turnos porque el resto está teletrabajando. Y bueno, yo lo que me gustaría quedarme es con la parte positiva de todo esto, ¿no? Que han sido meses muy duros en los que ha cambiado totalmente el trabajo, pero el equipo yo creo que ha salido muy reforzado, ¿no? Porque siempre tenías a alguien echándote una mano, compañeros y compañeras con la agenda abierta, diciendo necesitas algo. Entonces, bueno, a mí, para empezar, me gustaría quedarme con eso, ¿no? Muchas gracias, Aza, ahí en positivo. Elena Alarcón, ¿nos cuentas, porfa, cómo fue tu 8M y cómo ha sido este año para ti? Pues a mí, bueno, soy Elena Alarcón y trabajo en la agencia de Europa Press. A mí me pasa un poco lo que tú decías, Susana, que me queda como lejísimos, ¿no? Me pongo a pensar y dices, jolines, el 8M. Pero sí, me acuerdo perfectamente porque compartimos manifestación con alguna de vosotras y me había parecido súper ilusionante que de viernes habíamos hecho la quedada en las escalinatas de la Junta y fuimos un montón de gente y lo piensas y dices, hace unos cuantos años pues vivíamos la mitad así, entonces estábamos como ilusionadas de que cada vez éramos más las que salíamos el 8M a la calle y demás. Y yo fui a la manifestación y me lo pasé muy bien, compartí con vosotras la marcha y demás. Y sinceramente yo era de las que no imaginaba para nada lo que se nos venía encima, porque es verdad que de aquella ya había gente, yo tenía compañeros que ya decían, madre mía, lo que nos viene, lo que nos viene. Yo sinceramente no pensaba para nada y luego fue, pues esa misma semana se desembocó todo, que para mí una de las cosas más duras fue quizá cuando se suspendieron las clases, porque yo tengo dos niños de entonces 5 y 8 años y que se quedasen ellos en casa fue lo que más me produjo, o sea,
sensación de, madre mía, lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, nosotros enseguida en la redacción, en Europa Press, enseguida nos facilitaron mucho las cosas para hacer el teletrabajo. Esa misma semana ya algunos nos empezamos a quedar en casa y demás. A mí me surgió uno de los problemas, que vivo en la zona rural, y empecé a tener los problemas de conexión, que ahora mismo, pues un poco lo que decíais una de vosotras, se te cae internet y se te cae todo, ¿no? Pero bueno, poco a poco pues nos fuimos organizando y también me quedo con lo bueno de que hicimos muy buen equipo en la redacción. Nos conectábamos todos los días por el Meet, lo seguimos haciendo, y era un poco como compartir el día a día sin vernos físicamente, pero bueno, seguíamos hablando a primera hora, con nuestros horarios y demás. Nosotros sí que optamos por el teletrabajo muy desde el principio. Luego recuerdo, ya confundes primera ola, segunda ola y demás, recuerdo que nos volvimos a incorporar a la oficina. Era todo como raro, allí los 4 o 5 que coincidíamos con tus mascarillas, con tu distancia, con tu gel, y se fue haciendo como nueva normalidad. Si decíamos la nueva normalidad, pues eso, nueva normalidad. Y luego ya de nuevo, después del verano, nos volvimos a quedar en casa. En mi redacción sí que es verdad que nos facilitaron muchísimo el teletrabajo. También es verdad que es una agencia, no dependemos tanto de la imagen ni nada, entonces, pues bueno, pues te apañas con llamadas y bueno, pues al final lo que estamos haciendo ahora mismo, pues se convierte en el día a día. Cuando no tienes un Zoom, tienes una rueda de prensa por Facebook o un encuentro por Meet, lo que sea. Así que yo me quedo un poco como decía Zara, con lo bueno de que hicimos muy buen equipo y creo que entre todos estamos intentando facilitarnos mucho las cosas y por quedarnos con algo bueno. Pero vamos, un año raro, sin duda, muy raro. Muchas gracias, Elena. Y cuéntanos desde la radio cómo se ha vivido este año y cuéntanos también cómo fue tu 8M hace un año. Hola, ¿qué tal? Estoy encantada de estar con vosotros. Bueno, yo soy Inmaculada Rivas, de la cadena COPE, y bueno, el 8M yo lo veo lejísimos, o sea, como si hubiera pasado una década. O sea, no tengo la percepción de que haya pasado un año, sino de que ha pasado muchísimo más tiempo. Yo lo viví en Salamanca porque las cosas se estaban poniendo ya feas, había informaciones que apuntaban que los contagios iban a ir a más y me fui a ver a mi familia ese fin de semana. Tuvimos una comida familiar, incluso nos planteamos ir a la final de la Copa de la Reina de baloncesto, que ya no quedaban entradas y había 5.000 personas metidas ese fin de semana en el Palacio de los Deportes. No conseguimos la entrada, no pudimos ir, pero vamos, no nos planteamos en ningún momento que aquello fuera algo que después lo veríamos con una perspectiva tan tremenda. Y bueno, sí, en el nivel personal este año ha sido, y profesional también, ha sido intenso, ha sido duro, ha sido muy complicado. Desde el punto de vista personal, intenso y duro porque yo lo vivo con la distancia de que mi familia está fuera de Asturias y tengo hermanas que son sanitarias. Entonces, bueno, pues eso lo ha hecho especialmente durillo. Y luego a nivel profesional, pues de estos 12 meses que llevamos de pandemia, yo 7 he estado en casa, porque sigo en casa. Enseguida, a mediados de marzo, yo ya me vine para mi casa con un equipo. Volví en junio, una vez superada la primera ola y con cierta normalidad, esa nueva normalidad que ni es nueva ni es normal. Y después he vuelto en noviembre a mi casa. La verdad es que la radio se puede hacer desde cualquier sitio, esa es la ventaja de este medio. Tenemos equipos para hacer programas en exteriores, programas especiales con cualquier motivo, retransmisiones deportivas. Entonces la radio estaba preparada para estar en cualquier lugar. Lo que nunca pensé es que yo fuera a estar 7 meses en mi casa. No sé cuánto tiempo más tendré que estar, pero bueno, desde mi casa pues hacemos el trabajo diario pues como podemos, con todos los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance, que afortunadamente son muchos y nos facilita mucho el trabajo. Y bueno, pues haciendo equipo, porque yo desde mi casa no puedo grabar, pero tengo un compañero, una compañera que puede hacerme ese trabajo. Tengo otro que puede salir a la calle porque no está en su casa. Entonces, gracias al esfuerzo de mis compañeros, pues podemos hacer la radio coordinada desde cualquier punto, porque si no sería imposible. Y sobre todo también
gracias a la parte técnica, porque si no hay alguien en la emisora también que le da el botón, esto no sale. Yo tengo todo tipo de equipos para hacer el trabajo, pero necesito también el componente humano, porque si no es imposible que salga. Y desde el punto de vista profesional, pues para mí ha sido un año muy, muy intenso, muy difícil, duro, pues porque no tienes las mismas herramientas en casa que en la radio, y aunque dispones de programas informáticos, de mesa de sonido, de micrófono, no funcionan al mismo ritmo los equipos de edición de sonido con los que trabajamos en la radio. Tengo esa limitación de no poder grabar. Para hablar con mis compañeros tengo que estar permanentemente levantando el teléfono cuando habitualmente los tienes al lado, y son cosas que gestionas en 2 segundos, no tardas tanto tiempo. Entonces, bueno, eso genera estrés, genera también pues, agotamiento muchas veces más psicológico que físico. Y yo estoy muy agradecida a todos mis compañeros porque ellos están echando, bueno, pues el plus que a mí me falta en este momento por las limitaciones de estar en casa. Pero la radio desde casa se puede hacer, creo que la estamos haciendo muy dignamente. A mí hay gente que me dice, pero estás en casa, es que yo te escucho y no noto ninguna diferencia. Y es que efectivamente, tecnológicamente no se nota, salvo que se cuelgue el ordenador, que se caiga internet, y esas cosas, pues afortunadamente pasan menos veces de lo que podrían pasar, pero pasan, y a veces pues nos quedamos un poco pilladillos, pero bueno, lo vamos sacando adelante. Y por quedarme también con algo positivo, pues con el trabajo en equipo, el esfuerzo titánico por contar lo que está pasando en Asturias, porque están pasando muchas cosas constantemente, los medios de los que dispones son los que son, y intentas dar el máximo siempre. Inma, enséñanos un poquito ese estudio. ¿Estás ahora mismo en el estudio? Enséñanos Sí, ahí un yo poquito estoy... cómo trabajas o dónde trabajas. Bueno, pues yo trabajo en mi casa. Esta es mi mesa de trabajo. Aquí tengo una mesa de sonido portátil, un ordenador y un micrófono, y por supuesto el router. Hay 2 routers, uno junto al ordenador, y hay otro router que va directamente conectado a la mesa de sonido, porque si la señal se cae con la mesa de sonido, no sale absolutamente nada. Entonces llevo un doble refuerzo de router para que la conexión inalámbrica esté, bueno, pues esté casi garantizada. Aún así, ya digo, pues que a veces se cuelga, a veces se cae, a veces pasa cuando estás a punto de empezar, a veces nos ha pasado estando en directo, y sobre la marcha pues hemos podido resolverlo, bueno, como hemos podido. Pero bueno, mi oficina de trabajo es mi casa. Lleva siendo mi oficina 7 meses, y espero que sea ya por poco tiempo y que, bueno, podamos volver a la normalidad, porque el equipo tiene que estar conectado no solo telemáticamente, también en la redacción, porque es donde surgen los temas, las propuestas, y donde se organiza el trabajo bastante mejor, pero aún así lo estamos solventando, creo que bastante bien. Muchas gracias, Inma. Seguro que alguien ve eso y no se puede creer que hagáis radio desde ahí, y radio tan buena además. Para terminar esta ronda inicial, tenemos a Elena Fernández Pello. Hola, Elena. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Elena Fernández Pello. Hola a todas, a todos los que nos vean. Y bueno, trabajo en la Nueva España. Bueno, yo recuerdo el pasado 8M también como si fuera otro mundo, otra era. Precisamente ayer lo hablábamos en la redacción del periódico. Ahora ya estamos de vuelta a la redacción del periódico en turnos. Hemos organizado 2 equipos y se alterna el trabajo presencial y el trabajo en casa, el teletrabajo. Y hablábamos de que nos parecía que había pasado un siglo desde que empezó todo esto, cómo se ha distorsionado la percepción del tiempo. Y yo el 8M pasado estuve en las movilizaciones. Yo me pensé mucho el ir a la manifestación de Oviedo. No sé si recordáis que se organizaron varias columnas de mujeres por el trabajo, por la violencia de género. Bueno, yo dudé mucho porque mis padres son mayores, no quería ponerlos en riesgo,
Pero bueno, ese año, ese día, yo bueno, me sentía como una implicación especial con el 8M porque bueno, una antigua amiga mía había sido una de las víctimas de violencia de género de ese año, había muerto asesinada. Bueno, entonces decidí, aunque fuera un rato y testimonialmente, por quedarme yo un poco tranquila, pues me fui. Y bueno, y a partir de ahí, nosotros en el periódico, bueno, se trabajó con bastante previsión. Ya la semana antes empezamos a ver que aquello se estaba poniendo feo y se empezó a organizar un poco el teletrabajo. A repartir ordenadores, a preguntar qué necesidad de herramientas podíamos tener, de problemas de conexión. Bueno, intentamos, ese fin de semana fue el último que trabajamos allí y ya el lunes, salvo un mini equipo con redactores jefe, digamos que los que tenían que coordinar el trabajo desde la redacción, y ponernos a todos en movimiento en nuestras casas, el resto estábamos en casa. Y bueno, fue duro por la desconexión. Bueno, creo que casi todas vosotras conocéis el ritmo de trabajo que hay en una redacción, el intercambio, las charlas, es ahí donde se generan realmente los contenidos, donde surgen las ideas. Y el estar encerrados en casa, tan desconectados, era tan complicado a veces. Llamabas por teléfono, tardabas en conectar. Bueno, no era la inmediatez de la redacción y la vida de la redacción. Bueno, de todas formas estábamos acostumbrados ya, porque llevamos tiempo haciendo esa reconversión digital, bueno, pues a manejarnos con las herramientas que estábamos utilizando, que era, bueno, WhatsApp, Zoom, Skype. Bueno, tampoco el uso de las herramientas no fue ningún problema, pero bueno, también tuvimos ese vacío. Al principio todo era COVID. Era imposible buscar temas que diversificaran un poco el contenido del periódico, era imposible, terminábamos haciendo incluso, yo recuerdo de pasarme días hablando con gente para preparar un reportaje y al final acabábamos todos contándonos nuestras penalidades, ¿no? Hacías un poco de psicólogo, hablabas con los compañeros de los gabinetes. Sobre todo recuerdo a las compañeras un poco desbordadas por el tema de la conciliación. Yo no tengo el problema de conciliar en casa con los niños, no tengo niños, tengo padres mayores que también fueron una preocupación durante esas primeras semanas, sobre todo. Pero recuerdo a las compañeras de otros medios y de los gabinetes pues contar que estaban todos trabajando en una habitación, su marido con el ordenador, pasándose, turnándose los niños, intentando hacer los deberes con el móvil, todos. Bueno, para unos fue más duro que para otros, es verdad, por distintas circunstancias. Nosotros también tuvimos un periodo de ERTE, de reducción de jornada laboral. Pero bueno, digamos que la capacidad de adaptación es inmensa y bueno, poco a poco lo fuimos incorporando a nuestra rutina diaria y bueno, incluso a veces resulta hasta cómodo y es una nueva forma de trabajar y ha acelerado un proceso que ya, bueno, ya se había iniciado. Esto ha sido, bueno, un empuje brutal, ¿no? A todas esas nuevas tecnologías, esa forma de trabajar muy online. También quizás más fría. A mí me gusta salir a la calle, me gusta estar con la gente, me gusta... y bueno, y ahora estamos un poco a la expectativa. Bueno, se nota la fatiga. Yo psicológicamente me noto ya muy cansada porque, bueno, porque necesitas, yo echo de menos la libertad. A mí me gusta salir a la calle sin la preocupación de las mascarillas ni las distancias y compartir con la gente.
Pero bueno, digamos que ha sido una época de muchos cambios, de mucho aprendizaje, de mucho apoyo también entre compañeros. Yo creo que también se pueden sacar cosas muy buenas de esta situación y que cuando miremos atrás dentro de muchos años, pues bueno, será algo para recordar y de lo que habremos aprendido, que nos habrá cambiado muchísimo profesionalmente, desde luego. Sí. Muchas gracias, Elena. Qué bien que tengáis todos ahí como un mensaje positivo, ¿eh? Muchas de vosotras habéis ahí destacado eso, lo que hemos aprendido y cómo hemos avanzado. Todos hablamos de teletrabajo y claro, eso es inevitable, ¿no? No sé si consideráis, por hablar un poco más de teletrabajo en concreto, que en los medios de comunicación o en el mundo de la comunicación es diferente. Al ser un medio más desregularizado, nos ha afectado de una manera especial. ¿Cómo ha sido esa organización? Y luego, si creéis también que el teletrabajo va a sustituir el trabajo presencial. Inma hablaba también, por ejemplo, de cómo algo que responde, que en persona puedes solucionar en cuestión de segundos, que con el teletrabajo no es así, ¿no? Llamar por teléfono, no localizar a la gente. Me gustaría que profundizáramos un poco más en esto. Si creéis que esto va a seguir así, si no hay vuelta atrás, si va a haber una pequeña vuelta atrás, y luego cómo ha sido esa desregulación o no en el mundo de la comunicación. No sé quién quiere empezar. Bárbara, por ejemplo, venga, ¿qué te parece? Bueno, yo el teletrabajo en el medio en el que yo desempeño mi labor es muy complicado. Es muy complicado porque vives de la imagen, porque tienes que grabar lo que pasa y para grabar lo que pasa no puedes hacerlo desde casa. Tienes que estar en la calle. Entonces, complica mucho las cosas, ¿no? Si tú sí puedes ir a la calle, hacer tu crónica y venir y editarla desde casa. Existen herramientas que supone una inversión tecnológica potente a la hora de trabajar exclusivamente con imagen y, sí sirve para hacer reuniones, sí sirve para intercambiar ideas, sí sirve para intercambiar emails, sí sirve para hacer videoconferencias, pero yo creo que la base de nuestra profesión es estar con la gente, ¿no? A mí me encantaría tener esta reunión que estamos teniendo en una sala. A mí me encantaría poder volver a veros en la escalinata de la Junta. Entonces, ahí se comparten las ideas de una manera diferente. Yo creo que existe una comunicación verbal que el teletrabajo pone un corte, ¿no? Insisto, en televisión es imposible, es imposible. Yo me quedo con una idea que habéis dado todas y creo que es fundamental, ¿no? Y es cómo todos hicimos equipo. Eso es fundamental porque yo tengo un sentimiento de esos 3 primeros meses de confinamiento, que es que nunca habíamos estado tan unidos en los últimos años, pero todos supimos que había que remar en la misma dirección. Unos se quedaban en casa y desde casa, sin tener mucho trabajo adelantado ni muchas herramientas, la gente hacía sus directos desde el salón de su casa. Plantaba un móvil y hacía un directo en televisión. Pero claro, todo el despliegue técnico que necesitabas para sacar adelante esos directos suponía el esfuerzo de mucha gente y la reinvención de tu trabajo, ¿no? Entonces, sí trajo muchas cosas buenas, sí trajo muchas herramientas de teletrabajo, pero yo creo que es fundamental la convivencia entre el teletrabajo y el trabajo presencial. Uno no puede sustituir al otro, ni en televisión, ni en radio, ni en prensa. No creo que ese sea el futuro. La convivencia sí, pero no la sustitución. Y además el teletrabajo, no lo olvidemos, necesita de espacios. Necesita de tener una habitación para teletrabajar. Necesita de no estar teletrabajando en tu salón, donde tus hijos entran y te preguntan, oye, ¿dónde me dejaste la comida? O donde te suena un teléfono porque te están llamando tus padres. O sea, y esos espacios
no todo el mundo los tiene. Es imposible que todo el mundo los tenga ni se pueden exigir. Marta, ¿qué te parece lo que nos está aquí comentando Bárbara? Bueno, ahora mismo, mientras estabas hablando, Bárbara, estaba pensando a ver qué va a hacer mi gato, porque es que está haciendo de todo, o sea, lo que nunca hace. O sea, acaba de destrozar el periódico mientras estabas hablando, aprovechando que yo estoy aquí sentada. Bueno, al contrario que Bárbara, yo sí puedo hacer mi trabajo teletrabajando, y de hecho ya lo estaba haciendo desde hacía tiempo. Eso no quiere decir que me guste. Estoy de acuerdo contigo. A mí me gusta la presencialidad y poder hablar con mis clientes. Yo soy autónoma, no trabajo en una redacción como vosotras, ¿no? Como la gran mayoría de vosotras. Pero sí que me gusta eso, porque tienes razón. Por muchas videoconferencias que hagamos, llamadas de teléfono, emails, WhatsApps y demás, la comunicación mirándose a los ojos en directo no tiene nada que ver. Es más directa, vas más al grano, aunque a veces no, porque puedes hablar de muchas cosas, pero yo lo prefiero. Estoy de acuerdo contigo que yo creo que va a haber esa convivencia, pero el teletrabajo ha venido para quedarse. Ya estaba, un poquito. En mi caso ya os digo que por desgracia mucho, porque al ser autónoma, bueno, pues yo tengo aquí ahora mismo, es mi salón, pero tengo aquí una mesa de trabajo, aunque justo un año antes, con unos compañeros, abrí una pequeña oficina donde compartíamos trabajo y era francamente agradable porque separas tu vida familiar de tu vida laboral, que es importantísimo. Pero claro, en este momento, a partir del 14 de marzo del 2020, eso no se pudo dar. Por fortuna, después del verano pudimos retomar a la oficina, pero también es verdad que yo me limité las horas fuera, ¿no? Un poco por ese miedo, ¿no? que tienes de qué puede pasar, ¿no? Si voy mucho a no sé qué oficina, si veo a todos los clientes, o sea, limitas la relación con las personas en directo. Y por eso, pues teletrabajo muchas más horas ahora que hace un año teniendo la oficina. Y bueno, estoy a gusto, es mi casa y demás, pero sí que siento esa necesidad de volver a separar, de que el salón sea el salón, de que sea para poder leer tranquilamente, ver una peli, estar charlando con mis hijos, incluso aquí con Sati, que esté él haciendo lo que sea. Y luego el trabajo, pues tener eso apartado. Pero bueno, de momento sé que va a tardar unos meses, pero con ganas de que llegue, muchas. Esperamos que sea poco, Marta, y no mucho tiempo, la verdad. Graciela, has pedido el turno de palabra. Conecta el audio, Graciela, no se te oye. Perdón. Yo quería ir un poco en la línea en la que estaba comentando Bárbara, sobre todo con las personas con las que convives, que en mi opinión se hace muy difícil el teletrabajar también porque no tienen por qué escuchar lo que tú estás haciendo mientras estás trabajando. Y en cierta manera interfiere a la hora de trabajar el estar en casa. Mucha gente te comenta, es que me parece mucho más cómodo trabajar desde casa que de ir a una oficina. Sí, pero al final convives con tu trabajo. Yo la sensación que tengo a día de hoy es que convivo con mi trabajo, que cojo, apago el ordenador, pero sigue estando ahí. Yo entro en esa habitación y veo el trabajo cuando estoy en mi tiempo libre. Y se hace muy complicado. Sí que creo que el teletrabajo ha llegado para quedarse. O sea, yo lo estoy viendo en mi caso, vamos a estar así mucho tiempo, pero echo de menos el simple hecho de estar trabajando y en un descanso, tomar un café con un compañero y poder hablar de cualquier otra cosa que no sea de trabajo, preguntarle qué tal el día, qué tal te va, qué tal tus hijos o lo que sea, yo lo echo de menos. Lo echo de menos porque al final estás conviviendo las 24 horas con el trabajo, lo tienes ahí y te cuesta mucho más desconectar, claro, el cansancio también mental, yo creo que, vamos, en mi opinión creo que es mayor con el teletrabajo, pero es lo que yo, vamos,
estoy casi segura que en ciertas profesiones o sea, nos vamos a quedar con este formato. Gracias, Graciela. No sé si creéis que con el tema de la conciliación familiar las mujeres vuelven a estar penalizadas. Es decir, las dificultades de conciliación son para todos, para los periodistas, las periodistas, cualquier tipo de profesional, o en nuestro campo, en el mundo de la comunicación, estos problemas de conciliación nos han penalizado a las mujeres por exceso, es decir, nos han recargado otra vez más. No sé cómo lo veis. ¿O creéis que no? Que simplemente la conciliación ha sido difícil y dura para todos. ¿Cómo lo ves, Inma? Por ejemplo, tú que estás en casa. Bueno, la conciliación nos afecta a todos, evidentemente. Yo estoy en casa, pero bueno, mis circunstancias son otras porque mi marido trabaja por semana. O sea, al revés, descansa por semana, trabaja de fin de semana. Entonces, él ha podido hacerse cargo en un momento dado de que estábamos los tres en casa a la vez, mi hija sin colegio, yo teletrabajando y él trabajando, pero de forma presencial, pero de fin de semana pues ha podido hacerse cargo pues, de la atención a mi hija, que es una chica adolescente que ha tenido clases primero todo telemático y en este nuevo curso semipresencial. Entonces, bueno, hay que estar pendiente de que no estés con la cámara del ordenador haciendo otras cosas que no son la tarea del colegio. Entonces, bueno, yo lo he tenido relativamente fácil en ese sentido. Esa es la ventaja de mi situación. Bueno, luego tiene otros inconvenientes, pero he podido sobrellevarla y evidentemente da igual, en este caso, no sé si en mi casa ha dado lo mismo la madre que el padre, porque la carga la llevamos pues de forma compartida, pero claro, no es la misma situación que la que puedan tener otras mujeres y son otras circunstancias diferentes. Elena Pello. Enciende el micro, Elena. Ahora, sí. Yo quería comentar una cosa sobre el teletrabajo también, que, bueno, esta ha sido una situación de emergencia, todos nos hemos arremangado y nos hemos puesto a teletrabajar con nuestros propios medios, con nuestras herramientas, como mejor hemos podido y hemos sabido que también nos ha costado porque no estamos habituados y hemos tenido que aprender sobre la marcha. Pero yo creo que a partir de ahora, que es cierto que el teletrabajo ha venido para quedarse, yo creo, hay que empezar a pensar en regularlo y en que esté contemplado en los convenios y que no sea una cosa voluntaria, espontánea y que se organiza sobre la marcha, ¿no? Y que tenga pues sus compensaciones si es que debe de tenerlas. Y luego sobre el tema de la conciliación familiar y cómo afecta a las mujeres esta situación. Yo lo que sí he percibido es que durante los meses de confinamiento, al principio y durante la etapa más complicada, sí que muchas compañeras, muchas mujeres me hablaban de los problemas que tenían para conciliar, ¿no? Y en cambio eso era raro que te lo comentara un compañero varón. No sé si es una cosa cultural o a lo mejor ellos también estaban haciendo el esfuerzo y no tienden a expresarlo tanto ni a comunicarlo tanto, ¿no? Hay cierta complicidad a lo mejor entre mujeres que nos hacemos esas confidencias. Pero yo sí que creo que las mujeres han estado más pendientes porque es así, porque culturalmente nosotras mismas nos echamos esa carga encima en muchas ocasiones, ¿no? Creo que sí que ha habido ese plus de carga para las mujeres periodistas también durante este periodo. Uh-huh. Os estáis animando, tengo un montón aquí de palabras pedidas. Azahara. Bueno, yo totalmente de acuerdo. ¿Sí, me escuchas? Sí, sí. Con lo que acaba de decir Elena, ¿no? De la regulación del teletrabajo, creo que se impone, ¿no? Y luego también me gustaría poner el acento en esas redes solidarias entre mujeres, ¿no? Que van más allá de lo laboral. Yo muchas veces pienso qué sería de mí
y así se lo digo a mis compañeras, sin ellas, ¿no? Sin personas con las que a lo mejor trabajas, pero además son tus amigas, y cuando no solo profesionalmente están ahí, sino que cuando estás agobiada, bueno, yo por ejemplo estoy pensando en Chelo Tuya, ¿no? Que es una referente en informaciones de lucha feminista, pero además esas mujeres que son imprescindibles, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que siento que también han sido penalizadas muchas compañeras que ahora mismo, por ejemplo, pienso en un par de ellas que están embarazadas, también por el problema, ¿no? de cómo organizarse, ¿no? Porque ya ni siquiera pueden estar en la redacción, pero ni siquiera pueden salir a hacer determinadas coberturas, ¿no? Y luego también yo quería apuntar una paradoja, ¿no? Que me parece que se dio con el teletrabajo. En mi caso, yo cuando nos confinaron opté por irme al pueblo donde vive mi familia. Tenemos ahí montado una especie de matriarcado, ¿no? Con mis dos güeles y mi madre y mi hermana. Y entonces, de repente, aquello se convirtió como en una red de cuidados, pero en toda regla, ¿no? Y también sirvió, yo creo, salir de la redacción para hacer más periodismo de calella. Puede parecer una paradoja, ¿no? Pero yo creo que a veces las redacciones como que nos absorben, y en este caso yo conecté con historias de vecinos, de gente que tenía cerca, ¿no? Que a lo mejor de otra manera no reparas en ellas, pero saliendo de la redacción pues como que se abrió, ¿no? El campo. Yo apunto hacia ahí también. No creo que el teletrabajo haya sido necesariamente más aislamiento. Sí que es verdad que se pierde bueno, intercambio de ideas y feedback con los colegas, pero creo que hemos ganado en otro tipo de experiencias, ¿no? No sé cómo lo veis. ¿Qué tienes ahí? Elena. Bueno, yo sí creo que yo estoy contenta teletrabajando, ¿eh? A veces se lo digo a gente y me dice, ¿no echas de menos? Sí, claro que echo de menos la redacción, echo de menos pues, coincidir con vosotras, echo de menos una rueda de pensamiento telemática que en persona, un poco por lo que decíamos antes, estás allí, se te ocurren ideas, se te ocurren preguntas. Yo a veces acabo una rueda de prensa y cuando acabó dices, me cachis, quería preguntar esto y no lo envié, no pedí la mano, no levanté la mano para preguntar. Pero bueno, yo el mayor problema que encontré, os lo contaba antes, era un poco cuando tenía a los niños en casa, y eso que yo en mi casa siempre las tareas siempre son, pues, vamos, como a medias, siempre con mi pareja. Pero bueno, sí que noté que los niños no entienden que estás trabajando. A ti te ven en casa y como no están acostumbrados a verte en casa, al menos me pasó a mí, no sé si a las demás, ellos no lo entienden, ¿no? Por más que les expliques, mamá está trabajando, no molestes. Pues hace un momento picaron a la puerta para decirme que se iban. Y les dije, no piquéis, que voy a estar conectada, que no podéis entrar. A ellos les da igual. Entonces yo creo que es un poco, pero para ellos es muy bueno, porque ellos están encantados de tenerme aquí. El otro día que dije, bueno, mañana igual sí que tengo que ir a Oviedo, pues decían, no vayas, pero si tú te vas al cole, te da igual, pero da igual, ellos están encantados de que tú les lleves al bus y de que les recojas en el autobús. Entonces, aunque echo de menos el contacto y demás, yo creo que una buena parte del teletrabajo vino para quedarse y, sinceramente, un poco lo agradezco, ¿eh? Aunque, bueno, también tengo muchas ganas de volver al meollo, pero en cierto modo yo estoy contenta ahora. Igual soy muy positiva, ¿eh? No lo sé. Bueno, eso está bien, Elena, ser positiva. Graciela. Quería comentar en relación a un poco la conciliación familiar, desde mi punto de vista. Ayer lo estaba comentando con unas amigas, me decían, jolín, qué suerte tuviste que ahora estás pasando el embarazo teletrabajando y cuando vuelvas quizás estás teletrabajando. Y dije, no, cuando vuelvas no va a ser suerte estar teletrabajando, porque sobre todo las que sois madres lo sabéis, en el momento en el que sienta al niño llorar, o sea, al trabajo le va a dar igual, o sea, me voy a levantar, voy a mirar qué le pasa y va a ser mucho más difícil, por mucho que esté con su padre o con otro familiar, tú te vas a levantar porque eres madre y ese instinto protector te va a hacer dejar lo que te estás haciendo a un lado
y querer ver cómo está. Entonces, claro, yo ahí sí que con la empresa todavía no lo he hablado porque no sé qué van a hacer de aquí de cara a unos meses, pero va a ser muy complicado si tengo que teletrabajar con un bebé al lado. Lo más seguro es que alguien se va a tener que llevar el bebé de casa o yo me voy a tener que ir a otra casa a teletrabajar, porque es complicado conciliar en estos casos. Y ya, bueno, lo que comentabais, ¿no? Los niños, aunque les digas no entres, no hagas esto, van a entrar. Es que no son conscientes y van a preguntar a sus madres. Y yo creo que ahí es uno de los grandes problemas que podemos tener las mujeres a la hora de teletrabajar. Pero bueno, esa es mi opinión. Gracias, Graciela. Bárbara, que tienes el turno pedido. Sí, voy a hilar un poco con lo que dice Graciela, ¿no? O sea, mis niños ya no son pequeños, pero como bien apuntaba Inma, cuando tú tienes un adolescente en casa cuya única manera de relacionarse son las pantallas durante 3 meses, evidentemente esa pantalla no sabe si entiende de asignatura de matemáticas o de chat con los amigos a las 9 de la mañana. Entonces eso, bueno, hay que vigilarlo. Pero niños al margen, ¿no? Yo creo que aquí hay una figura fundamental y es que Graciela dice, cuando tenga el bebé, o el bebé se tiene que ir con alguien o yo me tengo que ir a otro sitio. Bueno, pues yo quiero poner sobre la mesa la figura de esos alguien, ¿no? Yo soy una persona a la que debo el desarrollo de mi carrera profesional fundamentalmente a mi madre. O sea, esto es así. Esto es algo que me ha permitido salir adelante porque vivo a 10 metros de ella, en un pueblo, en el Entrego, donde ella ha sido siempre mi colchón de seguridad, ¿no? ¿Qué sucede en marzo? Pues mi padre es una persona de riesgo y el colchón de seguridad desaparece. Desaparece porque yo no contemplo en ningún momento que mis hijos puedan ir a estar con mis padres como estaban antes, que puedan salir del colegio y las horas en las que ni mi marido ni yo estábamos en casa, ellos estén con sus abuelos. Eso es impensable, porque ante el riesgo de que mi padre se ponga enfermo, evidentemente todo eso se cae. Entonces, ni siquiera a día de hoy, un año después, yo me encuentro hoy precisamente en una situación en la que yo tengo a mi hijo pequeño confinado por un positivo en su clase, ¿no? Entonces, llevo discutiendo con mi madre 48 horas porque mi madre dice, mañana me dejas al crío. Y yo le digo, no, mañana no te voy a dejar al crío. El crío, o yo me quedo en casa mirando la escaleta desde el ordenador, que en mi puesto sí puedo hacerlo, o el crío se tendrá que quedar solo unas horas o me tendré que apañar como buenamente pueda, pero no va a ir a comer contigo, porque existe un riesgo sanitario que yo no quiero correr. Llevo un año cambiando mi vida por este riesgo sanitario, ¿no? Entonces, es fundamental tener en cuenta ese colchón familiar que muchos y muchas tenemos el beneficio de tener, pero hay mucha gente que no lo tiene. Yo tengo gente, compañeros de redacción que no tienen ese colchón familiar y que se las ven y se las desean, ¿no? Para poder salir de casa, para decir qué hago con el crío durante 3 horas. Entonces, eso la pandemia también lo rompió por completo, ¿no? Fue una telaraña que empezó a caer por un sitio y a caer por otro. Eso en cuanto al tema de conciliación y de corresponsabilidad. Yo también tuve la suerte de que mi marido se pudo quedar en casa, de que las tareas en casa siempre son corresponsables, se comparten, pero si él no hubiese tenido esa posibilidad, pues hubiésemos tenido un problemón. O sea, un problemón que bueno, pues o nos tendríamos que quedar en casa o te tienes que pedir. Es muy curioso, ¿no? Porque hablan de conciliación y te dicen, no, si te confinan al niño, no pasa nada, porque existe un plan Me Cuida en el que tú te quedas en casa. Pides reducción de jornada y te quedas en casa, sí, con la reducción del 100% de tu sueldo. Con lo cual, ¿de qué conciliación me están hablando, no? O sea, no. Todo eso exige una regulación, porque ha venido un virus que nos ha dicho, señores, el mundo es muy complicado de sacar adelante y hay muchas cosas todavía que construir. Hemos avanzado, yo estoy convencida de que hemos avanzado mucho, pero hay muchas cosas que cambiar.
Y ya cambiando el tema de conciliación, me vuelvo otra vez al teletrabajo, ¿no? Y a lo que hablasteis de ruedas de prensa telemáticas. Yo os soy absolutamente sincera, no la soporto. No la soporto. Esto es así. O sea, a mí esto de que vais a mandarme unas preguntas antes de las 10 de la mañana, ¿vale? Y yo las voy a leer y las voy a plantear. Pues lo siento, pero tú no las planteas ni con el mismo tono de voz que yo las planteo, ni vas a tener la repregunta que me va a surgir a mí cuando escuche la respuesta, con lo cual ya no es que puedas enviar otra vez la pregunta al WhatsApp, porque muchas veces esa pregunta va en una cola detrás y cuando llega la repregunta ya no tiene sentido. Entonces, creo que eso también está impidiendo de verdad que ejerzamos nuestro trabajo al 100%. Nuestro trabajo de control, de preguntas, de plantear lo que la sociedad quiere plantear en todo momento. Y pues sí, están aquí, tenemos que convivir con ellas, pero yo insisto, ojalá desaparezcan. Muy interesante, Bárbara, ese tema, que era otro tema que tengo aquí planteado para vosotras, pero que ya no me va a dar tiempo a plantearos porque lo estáis haciendo vosotras fenomenal. Hay 2 turnos de palabra más pedidos, Inma y Marta, y si os parece ya estamos prácticamente en la hora. Entonces, le voy a conceder el turno a Inma y a Marta y a continuación os voy a dar un último turno de palabra a todas vosotras para que hagáis un resumen aquí final o para que digáis lo que queráis, ¿de acuerdo? Inma. Bueno, dos cuestiones rápidas. Una, desde luego es fundamental regular el teletrabajo y dos, hay una tendencia a pensar que el teletrabajo es más cómodo y es más sencillo y estás mejor y más cómoda en tu casa. Habrá circunstancias que lo sea. Incluso también es una forma, como contaba Zara, de ponerte en contacto con gente que tienes alrededor y a lo mejor que nunca habías prestado atención a tu vecino, a las cosas que hace y las noticias que se sacan. Es que las noticias están en cualquier sitio y si les prestamos atención hay una historia siempre al lado y es importante también pues, abrir los ojos en las circunstancias en las que estemos para sacarla. Pero en mi caso el teletrabajo es una complicación pese a todas las tecnologías con las que cuento, pues es más tenso, es más duro, es más estresante, es agotador, he llegado a tener eczemas en la piel, para mí es agotador, pero entiendo que son las circunstancias las que obligan a estar en estas condiciones y lo asumo y lo llevo al máximo con el mayor empuje posible, pero yo también espero que podamos recuperar pues el trabajo en las redacciones, que no en las redacciones, porque hay que salir a la calle. Me refiero al poder ir a nuestra mesa de trabajo, donde tenemos nuestros equipos, profesionales, personales, tecnológicos, compañeros con de los que hemos aprendido muchísimo en esta pandemia y nos hemos apoyado todos bastante unos en otros. Y yo, desde luego, soy partidaria del trabajo fuera de casa. Eso es fundamental. Y sobre las ruedas de prensa telemáticas, bueno, pues Bárbara lo has puesto perfectamente. Me das las preguntas antes de las 10 de la mañana, ya te las doy yo contestadas después que las llevamos preparadas para responder. Y no hay capacidad de repreguntar. Bueno, en fin, resta pureza, resta la esencia del periodismo, desde luego. Marta. Pues muy brevemente, sobre lo de las ruedas de prensa. Yo las ruedas de prensa estoy ahora en el otro lado, ¿no? Distinto a donde estáis la mayoría de vosotras. Las odio. Es decir, una rueda espero que eso desaparezca directamente, o sea, que no se vuelva a plantear eso. Primero como ciudadana, porque me parece terrible, porque ese control y ese poder saber un poco más se pierde absolutamente. A mí me gusta organizarlas. A mis clientes les digo que por favor que las hagamos. Es enriquecedor para ellos y para el periodista y para la actividad en sí. Y espero que esto sea muy coyuntural, que no tengáis vosotras que mandar ninguna pregunta más a las 10 de la mañana, ni a las 12, ni nunca, y que podamos unos y otros vernos en una sala, pues más separados, con las ventanas abiertas, como sea, pero que se pueda dar esa circunstancia como se dio hasta hace un año, ¿no? Ojalá.
vernos las caras, que es muy importante, sí, es verdad. Si os parece, estamos ya en la hora. Voy a concederos a todas entonces ese turno final, esa intervención final breve, para atenernos un poco a la hora y 10 que nos habíamos dado de margen para el encuentro, y voy a seguir el mismo orden inicial, ¿vale? En el orden en el que nos presentamos. Así que, Marta, vuelves a ser tú. Pues mira, si tengo que resumir este año y después de escucharos a todas, ¿no? Y eso que dices tú de qué bien que somos positivas, pues yo creo que hay que serlo, porque lo contrario sería un poco ahondar más en lo terrible de la situación. Entonces, se pueden sacar cosas positivas, se pueden, se deben, y a ellas nos tenemos que anclar. Pero ojo, tenemos que ser conscientes de que esto es una... No quiero pensar que pueda volver a pasar, pero lo que sí creo es que nos tiene que dar un toque de atención para que cambiemos algunas cosas y en nuestra profesión también. Entonces, bueno, es momento de reflexionar de qué periodismo queremos, qué periodismo creemos que tenemos que dar a la sociedad y cómo queremos trabajar. Y a lo mejor es el momento ahora de cambiar. Muchas gracias, Marta. Bárbara. Yo voy a ser también muy breve. Yo comparto con Marta al 100% y, bueno, y con todas vosotras, ¿no? Que el mensaje tiene que ser constructivo y de futuro. El mensaje tiene que ser optimista. Esto ha supuesto un paréntesis en nuestras vidas, un paréntesis que nos ha hecho aprender muchísimas cosas, ¿no? Nos ha mostrado la solidaridad de la sociedad, nos ha mostrado cómo hacer equipo de una manera más cerrada que nunca, y hemos aprendido nuevas formas de trabajo que tienen que convivir con las básicas de nuestro ejercicio del periodismo cotidiano y el periodismo de Calella, que es fundamental. Y nada, un mensaje de, como decíamos al principio, ¿no? Cuando estábamos confinados y todos decíamos va a salir una sociedad mejor, yo es un mensaje que se me ha difuminado en ciertas etapas de este año que hemos pasado, pero confío en ello, confío en que sabemos que no podemos encontrarnos en una situación similar a la que nos encontramos en marzo del año pasado nunca más, porque hemos aprendido y tenemos que salir adelante. Muchas gracias, Bárbara. Graciela. Bueno, pues yo me quedo sobre todo con la positividad de todas, que yo creo que al final es lo importante. Ha sido y sigue siendo una etapa dura, todo lo que estamos viviendo. Y sobre todo también me quiero quedar con que queda mucho trabajo por delante a la hora de materia de igualdad respecto a las mujeres. Lo estamos viendo con todo el tema de la conciliación, el teletrabajo. Nos queda mucho por delante y por eso creo que una fecha como el 8M es importante celebrarla y recordarla siempre. Gracias, Graciela. Azahara. Bueno, yo me quedo con que este ha sido un año, desde el punto de vista profesional, un reto importantísimo, que hemos aprendido un montón y que ha sido también muy duro, muy intenso, con unos cierres de locura, pero al final con gente a nuestro lado como vosotras, que bueno, sois compañeras que estáis siempre, que estáis comprometidas, y de hecho estáis aquí hoy, y me quedo con esa gente, ¿no? Con gente como vosotras. Y luego también, bueno, nos han quedado un montón de temas por tratar, ¿no? Nos han quedado desde la poca presencia que tenemos en las manchetas, ¿no? En los puestos directivos, pero bueno, yo creo que entre todas vamos poquitín a poquitín avanzando, ¿no? Como vuelvo al principio, como se tituló ese reportaje del 8M del año pasado, nosotras movemos el mundo. Yo estoy convencida de que entre todas vamos a conseguir cosas muy, muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, espero veros muy pronto a todas en el Hall de Reconquista o en el Festival de Cine, como era antes, y espero que entre todas vayamos a por ello. Y nada, muchas gracias. Gracias, Aza. Elena Alarcón.
Pues yo un poco como el resto, me quedo, bueno, fue un año muy duro, muy difícil, creo que todavía nos queda bastante tiempo duro por delante, tampoco se puede ser tan happy, entonces, pero me quedo con eso, con lo positivo, ¿no? Que yo me quedo con el equipo de gente que entre todos nos ayudamos un montón para sacar este año tan complicado adelante y seguimos haciéndolo y que, bueno, pues que yo espero que dentro de un año podamos estar todas juntas otra vez, recordando el 8M en la escalera de la Junta, donde queráis, pero todas juntas y viéndonos, porque al final sí que es verdad que el contacto es necesario, ya se hace muy necesario, pero eso, me quedo con lo bueno de la gente. Muchas gracias, Elena. Inma. Bueno, pues yo creo que ha sido un año duro, intenso, tenso, difícil, pero de todo se aprende, a todo hay que adaptarse. El periodismo ha demostrado que es más esencial que nunca y que la pandemia no sea la excusa para adulterarlo. Estoy deseando repetir esa foto en la escalinata de la Junta o en la escalinata que sea, con todas las mujeres periodistas de Asturias como hicimos el año pasado. Muchas gracias, Inma. Y Elena Fernández Pello, te toca a ti terminar este encuentro. Bueno, pues ya llegados a este punto, yo creo que lo importante ahora es, bueno, aprovechar todos los aprendizajes de este año, aprendizajes profesionales y también personales, y estar muy atentos a que, bueno, todo lo que ha sucedido, todo lo que estamos viviendo, nos sirva para avanzar en derechos y no para perderlos, porque yo creo que existe el riesgo de perder derechos como profesionales, como ciudadanos, como mujeres, como periodistas. Y la sociedad necesita, pues a las mujeres necesita periodistas, buenos periodistas que puedan repreguntar en las ruedas de prensa y cuestionar a los políticos y a sus interlocutores. Y bueno, yo creo que hay que tirar para adelante. Es una profesión dura, lo sabemos, y estamos acostumbrados a la dureza y hay que pelearlo. No queda otra. Habrá muchas cosas buenas, estoy segura, a partir de esto. Sí, los que trabajamos en esto y seguimos es porque sabemos que nos va la marcha, ¿verdad? Sí, nos va un poco la batalla, sí. Mira, yo quería agradeceros a todas el mensaje positivo que acabamos de hacer. Hubiera sido súper fácil habernos dejado llevar aquí por la senda de la fatiga pandémica, del hartazgo, y yo creo que lo que habéis hecho hoy, que es un ejercicio súper sano, crítico, con espíritu crítico, pero en positivo y mirando al futuro y viendo un poco hacia dónde debe caminar la profesión, hacia dónde debemos caminar como profesionales, pero hacia dónde debe caminar también la profesión, sobre cómo se tiene que regular, sobre qué hemos aprendido en este año, sobre qué está bien y qué está mal de lo que hemos vivido y sobre esta red de mujeres periodistas que estamos creando. Y quiero agradeceros también que siempre estéis ahí, que cuando el año pasado os llamamos para ir a hacer una fotografía y hacer una portada y estar todas juntas estuvisteis, y que hoy, cuando tenemos que vernos en esta versión telemática, también estáis ahí. Sin esto, sin estas redes, pues yo creo que el futuro de las mujeres periodistas sería mucho peor. Así que nada, muchísimas gracias de parte de la Asociación de la Prensa y del Colegio Profesional de Periodistas de Asturias, y el año que viene, bueno, a ver qué hacemos, chicas, algo haremos seguro. Un beso. Beso. Hasta luego. Un beso, chao.